Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Riones Muñiz, estudiante de la carrera de Educación Básica Modalidad Niños de la materia de Pedagogía. Y me toca hablar sobre qué desafíos se observaron en cada caso. Uno de los principales desafíos es la barrera del idioma. Los estudiantes hablan una lengua indígena y tienen dificultades para participar en actividades orales. También enfrentan la diversidad cultural que requiere las estrategias pedagógicas sean inclusivas y respetuosas con sus tradiciones, además del valor en competencia de manera justa, en especial si participan en actividades prácticas o en su lengua nativa, que es un reto muy importante. ¿Qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? Primero, es urgente valorar y promover la lengua y la cultura indígena en la escuela. Integrándolas en su currículum, también es fundamental adaptar la comunicación usando los recursos visuales, táctiles y actividades que sean más accesibles para los estudiantes. Además, capacitar a los docentes en interculturalidad y promover el involucramiento de las comunidades indígenas en acciones claves para respetar y fortalecer la identidad cultural. ¿Cómo se articulan planes para fortalecer la inclusión escolar? Estos planes se articulan a través de educaciones curriculares y evaluaciones diversificadas que reconocen diferentes formas de aprender y expresar las competencias, también promoviendo un ambiente donde la cultura y la lengua indígena sean valoradas. Se fomenta en un sentido de pertenencia y respeto, la participación comunitaria y la formación docente en interculturalidad y ayudan a crear una escuela más inclusiva y respetuosa con la biodiversidad. Gracias. Hola a todos, en este video quiero compartirles la socialización de ideas en torno al caso 2, relacionado con la implementación de un plan de acción tutorial para una estudiante inmigrante venezolana recién llegada al país. Este análisis se ha llevado a cabo bajo la aplicación de la rúbrica correspondiente y se centra en el enfoque intercultural y su impacto en la inclusión escolar, particularmente en la asignatura de lengua y literatura. Como primera pregunta tenemos, ¿qué desafíos comunes se observaron en este caso? El principal desafío en este caso es la desconexión emocional, cultural y académica que vive el estudiante inmigrante. Esta situación refleja una problemática común en muchos contextos educativos actuales, donde los estudiantes recién llegados enfrentan lo siguiente: aislamiento emocional por la falta de vínculos afectivos en el nuevo entorno escolar, barrera cultural y lingüística, especialmente visible en asignaturas como lengua y literatura, donde las referencias culturales locales pueden ser desconocidas para el estudiante. Falta de sentido de pertenencia, lo que reduce su participación y motivación en clase, y sobre todo, una ausencia de estrategias docentes interculturales que reconozcan la riqueza cultural del estudiante inmigrante. Estos desafíos no solamente afectan su rendimiento académico, sino que pueden impactar profundamente su bienestar emocional y social. Como pregunta número 2, tenemos ¿qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? A partir del análisis del caso, se identifican varios elementos clave del enfoque intercultural que deben ser priorizados, como el reconocimiento y validación de la identidad cultural. Es urgente que la escuela visibilice y valore la historia, lengua y cultura del estudiante migrante. Incluir autores venezolanos en el currículo fortalece su identidad y autoestima. Construcción del sentido de pertenencia. A través de tutorías personalizadas, actividades de apadrinamiento entre pares y círculos de diálogo intercultural, se busca que el estudiante se sienta parte activa de la comunidad escolar. También tenemos la adaptación curricular sensible. La asignatura de lengua y literatura debe incorporar materiales lingüísticamente accesibles y culturalmente representativos que respeten y aprovechen la diversidad. Como otro punto clave tenemos la atención al bienestar emocional. Se debe garantizar un acompañamiento constante, emocionalmente seguro y empático, entendiendo que la migración puede implicar rupturas afectivas profundas. Y la formación docente en un enfoque intercultural es muy indispensable capacitar al profesorado en prácticas pedagógicas inclusivas que eviten la incivilización cultural y promuevan el diálogo intercultural como el eje transversal.
Finalmente tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? Este plan de acción tutorial se articula desde una perspectiva integral que une lo académico, emocional y cultural para construir una verdadera inclusión escolar. Algunas formas concretas en las que se fortalece esta articulación son: a nivel académico, se diseñan actividades que integren la experiencia migratoria como contenido valioso, escrituras autobiográfica, inclusión de literatura latinoamericana y materiales adaptados para el aprendizaje lingüístico. A nivel social y cultural se propone acciones como ferias culturales, dinámicas grupales inclusivas y redes de apoyo entre pares que generen un ambiente de respeto y colaboración. A nivel emocional se implementan tutorías individualizadas y estrategias de contención afectiva que humanizan el proceso educativo y validan las emociones de cada estudiante. Todo esto converge una visión de escuela justa, diversa y humana, donde la diversidad cultural no solo se reconoce, sino que se integra activamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Concluyendo con este caso, nos invita a reflexionar sobre la importancia del enfoque intercultural como una herramienta fundamental para la justicia educativa. Solo mediante acciones tutoriales empáticas, culturalmente sensibles y académicamente integradas lograremos que todos y todas las estudiantes, sin importar su origen, se sientan valorados y parte real de la comunidad educativa. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimada Máster Jenny Villasís, docente de la asignatura de Pedagogía. Mi nombre es María Motoche, soy estudiante de tercer nivel paralelo C4. De acuerdo a la actividad propuesta, compartiré un breve análisis sobre un caso que refleja una problemática actual en muchas instituciones educativas: los conflictos entre estudiantes de diferentes orígenes culturales, en este caso específico. Se evidencian actitudes discriminatorias, burlas y estereotipos hacia compañeros por una forma de vestirse o por su alimentación, situaciones que vulneran los principios de respeto, equidad y diversidad que deben prevalecer en el entorno escolar. A partir del análisis realizado, identificamos como principalmente desafío la necesidad de promover una convivencia verdaderamente inclusiva. No se trata solo de compartir un mismo espacio, sino de generar una cultura escolar que valore activamente la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y no como un motivo de conflicto. Este reto involucra no solo a los estudiantes, sino también a docentes, directivos y familiares. Desde el plan de convivencia escolar, el caso se articula en tres componentes claves: el clima escolar positivo, normas de convivencia e incluso y diversidad. En función a estos ejes, promovemos acciones pedagógicas concretas como talleres de sensibilización sobre la diversidad cultural, campañas de respeto y no discriminación, espacios de diálogo para la resolución de resolución pacífica de conflictos y jornadas interculturales que valoren las distintas culturas presentes en la comunidad educativa. En este proceso es urgente atender algunos elementos esenciales del enfoque intracultural. Primero, el reconocimiento de la diversidad como un valor educativo, para dejar de ver las diferencias como obstáculos. Segundo, fomentar el diálogo de saberes, es decir, abrir espacios donde todas las culturas tengan voz y puedan convivir en equidad. Y tercero, fortalecer la formación docente en prácticas inclusivas, ya que el rol del maestro es clave para garantizar un entorno libre de perjuicios. Cabe resaltar que en el plan de convivencia no es un instrumento aislado, sino que se articula con la política institucional de inclusión. Esto se logra mediante la colaboración de docentes, el DESE, estudiantes y familias, y a través de la construcción participativa de normas que responden al contexto sociocultural. Además, se sustenta en los principios de la Constitución del Ecuador y la LOE, que promueve una educación sin discriminación y con un enfoque de derechos.
Finalmente, la evaluación de estas acciones debe ser integral. No solo se debe considerar la reducción de conflictos, sino también la mejora del clima escolar, el fortalecimiento de los lazos entre alumnos y el desarrollo de actividades empáticas y solidarias. Con ello, no solo resolvemos un problema puntual, sino que contribuimos a la formación de ciudadanos justos, respetuosos y comprometidos con la convivencia democrática. En conclusión, este caso nos invita a reflexionar y sobre todo a actuar de forma consciente y transformadora, porque una escala que educa en convivencia e inclusión es una escuela que forma para la paz y la vida en comunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. A continuación voy a exponer el caso número 4, Aprendizaje Cultural Mutuo, Proyecto Comunitario. La situación del siguiente caso es, la docente quiere aprovechar que hay varios estudiantes de distintos países y pueblos originarios en el aula, pero no sabe cómo hacerlo sin que parezca folclorismo. La primera pregunta es, ¿qué desafíos comunes se observaron en cada caso? Los principales desafíos comunes que incluyen en el caso son los siguientes. La falta de formación especializada al docente. La mayoría de los docentes carece de capacitación en pedagogías interculturales y bilingües, lo que limita la efectividad de la enseñanza en contextos diversos. La segunda es las escaseces de recursos educativos pertinentes. La falta de materiales didácticos en lenguas indígenas y en la escasa producción de contenidos contextualizados dificultan un aprendizaje significativo. Resistencia cultural y social. Actitudes que desvalorizan las lenguas y tradiciones indígenas que afectan la motivación de los estudiantes y la aceptación de modelos pedagógicos interculturales. Las brechas tecnológicas. El limitado acceso a recursos tecnológicos en zonas rurales impide la innovación educativa y la integración de herramientas digitales. Desigualdades estructurales. La pobreza, la deserción escolar y la falta de infraestructura adecuada afectan la calidad educativa en comunidades rurales. La segunda pregunta es, ¿qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? Según el análisis, los elementos más urgentes que influyen en este plan es la autonomía educativa de las nacionalidades indígenas, en especial que los pueblos indígenas tengan el derecho y la potestad de definir su educación de acuerdo a sus necesidades y proyectos políticos, garantizando una educación con pertinencia cultural, lingüística, social y política. También podemos incluir la reformulación de propuestas culturales. Es necesario contar con propuestas curriculares que respondan a las necesidades y problemáticas actuales de los pueblos indígenas, evitando adaptaciones del currículo nacional que no solo consideran la diversidad cultural. Adicional también tenemos la formación docente intercultural, incrementar la cantidad de docentes de diversas nacionalidades y proporcionar formación especializada en educación intercultural bilingüe es crucial para una enseñanza efectiva, respetuosa y de diversidad. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? Los planes que se articulan son los siguientes. La participación activa desde las comunidades. Involucrar a estudiantes, docentes y familias en el proceso educativo, reconociendo la riqueza que cada miembro aporta. Es fundamental para una educación inclusiva y democrática. Desarrollo de proyectos colaborativos. Implementar proyectos que involucren a los estudiantes en la investigación y presentación de aspectos subculturales en sus comunidades. Promueve la colaboración y el respeto mutuo, permitiendo a los estudiantes aprender uno de otros y apreciar la diversidad cultural. También tenemos el siguiente, la evaluación continua y adaptativa. Aplicar encuestas a estudiantes, docentes y familias al finalizar cada actividad
intercultural, al ofrecer una perspectiva sobre la percepción de los estudiantes, permitiendo ajustar las estrategias pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por último, es el monitoreo de la participación estudiantil. Observar la participación activa de los estudiantes en actividades como debates, proyectos colaborativos y presentaciones culturales puede servir como indicador del impacto, surgiendo las necesidades y un mayor compromiso y aprecio a la diversidad cultural. Gracias. Saludos. En este video abordaremos el análisis del caso 5, climas sociales del aula, desde una mirada pedagógica e intercultural. Nuestro objetivo es identificar los principales desafíos, proponer soluciones concretas que fortalezcan la inclusión educativa. ¿Qué desafíos comunes se observaron en este caso número 5? Uno de los principales desafíos que se evidencian, es el bajo sentido de pertenencia por parte del estudiantado en un aula cultural diversa. Muchos estudiantes no participan activamente, no se sienten reconocidos. Esto refleja un ambiente en donde sus identidades culturales están siendo invisibilizadas. Por ejemplo, si en un aula hay estudiantes afroamericanos, hay estudiantes indígenas, mestizos, estos estudiantes van de una u otra manera a sentirse incluidos cuando se desarrollen actividades en torno a todo lo que es cultura, en cuanto englobando a cada una de las identidades que puedan haber en la institución educativa. Y cuando estas actividades giran solamente en torno a fechas tradicionales, dejando de lado las otras expresiones culturales, va a generar esto distanciamiento, también va a generar desmotivación. También podemos decir que se observó la ausencia de estrategias pedagógicas de convivencia, a estrategias que respondan adecuadamente a la diversidad. Esto incluye prácticas homogéneas, eh, prácticas igualitarias de equidad, de enseñanza, que no consideran los distintos contextos socioculturales de los estudiantes y también pues la falta de vínculo entre escuela y comunidad. ¿Qué elementos de enfoque intercultural son más urgentes que atender según este plan número 5? Según este plan de convivencia escolar hay 3. Entre estos elementos claves que deben atenderse de forma prioritaria tenemos como primer punto el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. Podemos hacer una actividad como por ejemplo la mochila cultural, en donde cada estudiante lleva al aula algún objeto representativo de su etnia, de su cultura, de su identidad, algo con lo que él se siente identificado en cuanto a su cultura y lo va a compartir con sus compañeros, generando un espacio de diálogo y de respeto. Segundo, también es necesario fomentar la participación activa y horizontal. Por ejemplo, cada estudiante puede ser valorado y todas las veces que, sin importar su origen, su voz o cada uno de ellos debe ser escuchadas. Por ejemplo, tenemos el realizar asambleas de aula o consejos estudiantiles multiculturales donde se tomen decisiones colectivas. También como tercer punto está la formación docente intercultural. Este es un punto muy, muy importante, es fundamental. Los docentes deben recibir herramientas para evitar prácticas excluyentes, como por ejemplo corregir la forma de hablar de un estudiante.
puede ser que estemos de una u de otra manera infiltrándonos en un aspecto muy delicado. También el hecho de que ellos tengan sus variantes lingüísticas distintas a las nuestras no quiere decir que esté mal. O asumir que todos comprenden las instrucciones del mismo modo también es un error que se comete por parte de la docencia. También deben aprender a mediar culturalmente y usar materiales educativos que reflejen la diversidad de sus estudiantes. ¿Cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? La articulación entre el plan de convivencia escolar es clave para construir un entorno educativo inclusivo. Por ejemplo, si el componente de clima escolar positivo del plan de convivencia promueve respeto y la empatía, el plan de diversidad puede complementarlo incluyendo actividades como círculos de diálogo. Vi mucha similitud entre estos dos planes, entre el plan de convivencia y también pues el plan de diversidad. Estos son muy similares, pero opté por usar el rayado del plan de convivencia. En cuanto a las normas de convivencia, estas pueden construirse en un conjunto con los estudiantes, incorporando tal vez principios interculturales, como el respeto por la diversidad de creencias, su vestimenta, su alimentación, tal vez su forma de peinarse y también pues sus formas de comunicarse. También se pueden llevar a cabo campañas de sensibilización, como todos somos cultura, por ejemplo, ¿no? En las que se visibilicen las distintas tradiciones presentes en la comunidad educativa, dentro del aula. O también pues ferias interculturales que sean parte del calendario escolar. Tenemos como por ejemplo cuando se hace esto de la actividad de que juegan fútbol. En las escuelas suelen hacer comidas típicas en donde cada docente y su grado presentan un plato típico del Ecuador. Son estrategias muy importantes y fundamentales porque es una manera en la que podemos no solamente saber que existen, sino también conocerlos. Por ejemplo, también está la participación comunitaria, que es otro punto fundamental, porque podemos invitar a madres, a padres a compartir cuentos, qué sé yo, músicas en nuestra clase. También podemos crear espacios de diálogo entre padres de familia, estudiantes, y esto va a ayudar a construir puentes, tanto entre la escuela y los territorios de la comunidad. En conjunto, estos no solo se complementan, sino que permiten también transformar la escuela en espacios de convivencia. En resumen, este caso número 5 evidencia la necesidad urgente de fortalecer el enfoque intercultural en la escuela. Reconocer la diversidad, promover la participación activa y articular los planes institucionales son pasos fundamentales hacia una educación más inclusiva y equitativa con identidad. Gracias.